Bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el criterio de la primera y la segunda derivada. Vamos a ver qué características podemos obtener de una función a partir de la primera y la segunda derivada. Vamos a trabajar primero con lo que corresponde a la primera derivada. Si nosotros tenemos una función que es derivable, entonces nosotros podemos decir, ok, si tenemos la primera derivada igualada a cero, nosotros igualamos la primera derivada a cero, nosotros podemos encontrar los valores críticos, perdón, los puntos críticos, o también lo que podemos denominar como máximos o mínimos. Esos máximos o mínimos también hacen referencia, o también se les pueden llamar máximos o mínimos relativos, máximos o mínimos locales, o también se podría hablar como máximo o mínimo general, dependiendo de la función. Y ya esto ahorita, con una gráfica, vamos a analizar qué es lo que ocurre. También podemos decir de la primera derivada, que cuando nosotros encontramos que la primera derivada es mayor que cero, entonces la función va a ser creciente. Y de paso, cuando la primera derivada sea menor que cero, entonces la función es decreciente. Esas son las características que nosotros podemos sacar a partir de nuestra primera derivada o de la primera derivada de una función. Para comprender lo que les estaba mencionando en relación a las características que podemos sacar de la primera derivada, veamos la gráfica de esta función. Tenemos la gráfica de la función f y notemos que el dominio, en este caso, el dominio de f son todos los números reales. Entonces, podemos asegurar que en este punto y en este punto que está acá, la derivada de la función va a ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros calculamos f', la primera derivada, y lo evaluamos en el valor a, nos va a dar 0. Lo mismo sucedería con la primera derivada si lo evaluamos en b, nos va a dar 0. En estos dos valores se pueden alcanzar o se alcanzan puntos críticos. Porque repito, su primera derivada de dicho valor es esa. Ahora, ¿qué podríamos saber también? Bueno, podríamos saber o podríamos decir que si yo analizo el intervalo de menos infinito hasta a, si x pertenece desde menos infinito hasta el a, y también desde b hasta más infinito, si eso se cumple, entonces podríamos asegurar que la primera derivada va a ser mayor que 0. Porque en estos intervalos la función está creciendo. De paso, podríamos decir, bueno, si x pertenece de aquí a acá, de acá a acá, perdón, de el A al B, entonces podríamos asegurar que la primera derivada es negativa, porque la función aquí está decreciendo. Esas situaciones, entonces también van a ir relacionadas con estos puntos que están acá. Porque, ok, como yo ya sé que cuando saco la primera derivada y lo evalúo en A y lo evalúo en B, me dan puntos críticos, ahora también, si yo observo que hay un cambio en la variación, que crece, que después decrece, que aquí decrece y después crece, entonces también puedo hablar que este punto de acá es un punto máximo. Punto máximo. Y este punto de acá es un punto mínimo. Ahora,
ese punto máximo y ese punto mínimo, yo los voy a llamar máximos y mínimos locales o máximos y mínimos relativos. ¿Qué es lo que significa eso? Que son el valor más alto, el punto más alto que alcanza la función, pero para un determinado intervalo. El punto más bajo que alcanza la función, pero para un determinado intervalo. Por ejemplo, que lo tome de aquí. No puedo hablar que son máximos y mínimos generales de toda la función, porque aunque es el punto donde cambia la monotonía, pasa a ser de creciente a decreciente, no es el más alto de toda la función, porque, por ejemplo, yo aquí puedo encontrar un punto que está todavía más alto. O yo no puedo asegurar que este es el más bajo, porque la función cuando viene aquí, como es continua, entonces todavía voy a poder encontrar un punto más abajo. Entonces, de estos, yo hablaría que son máximos o mínimos locales, máximos o mínimos relativos. Ahora, ser punto crítico no necesariamente me dice que va a ser un máximo o mínimo. El punto crítico se alcanza cuando la primera derivada es cero. Ahí sí, eso siempre va a pasar. Pero para poder hablar de máximo o mínimo, yo tengo que analizar que existe un cambio en la monotonía. Por ejemplo, acá, que yo digo, bueno, de este intervalo y este intervalo, significa como es creciente, entonces la primera derivada va a ser mayor que cero. Y en este otro intervalo, entonces la primera derivada, que incluso podemos ponerle aquí, le implica, la primera derivada sería menor que cero. Ok, veamos este otro caso, que es muy parecido al caso anterior. Tenemos ahora la diferencia es que el dominio de la función va a ir desde el valor c hasta el valor t. Aquí pasaría lo mismo. Cuando yo encuentro la primera derivada de la función y evalúo el a o evalúo el b, me voy a dar cuenta que esa primera derivada es cero. Entonces, este punto de acá y este punto de acá son puntos críticos. También me doy cuenta que f crece si x pertenece de c a la y si x pertenece del b al d. Y también sé que f decrece si x pertenece de la A al B. Acá crece y acá decrece. Que de paso también eso significa que en este intervalo, al igual que en el caso anterior, la primera derivada va a ser positiva, la primera derivada va a ser positiva, y aquí la primera derivada va a ser negativa. Entonces, eso, como hay un cambio en la monotonía, tanto en este punto y en este punto, que son puntos críticos, también me permite a mí decir que estos valores o que estos puntos son máximos o mínimos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora podría hablar que es un máximo o un mínimo en términos generales, un máximo o un mínimo en general para la función, porque ahora sí, este punto sería el valor más alto, alcanzaría la imagen más alta para toda la función, y este punto de aquí alcanzaría la imagen más baja, más pequeña o menor para toda la función. Ahora, si nosotros le hiciéramos un pequeño cambio y esto lo extendemos, por ejemplo así, este sería un máximo relativo, porque ya podría encontrar valores más grandes. Pero este sí lo podría hablar como un mínimo general de la función. Esos son los aspectos de manera gráfica que nosotros tenemos que considerar. Ok, ahora vamos a continuar con lo que corresponde al criterio de la segunda derivada. Si nosotros tenemos que f es una función derivable dos veces, doblemente derivada,
en palabras sencillas. Entonces, podremos sacar que cuando la segunda derivada es igual a 0, eso nos permite encontrar los puntos de inflexión. Ahí podemos sacar esos puntos de inflexión, lo que generalmente también se les puede llamar puntos de silla, que está bien el término. Cuando la segunda derivada es mayor que 0, eso nos permite asegurar que f es cóncava hacia arriba. Y cuando la segunda derivada es menor que 0, entonces eso me permite asegurar que f es cóncava hacia abajo. Esas son las características que nos permiten sacar nos permite encontrar, perdón, la segunda derivada. Y veamos esta situación de manera gráfica. Veamos este ejemplo 3. Si nosotros tenemos una función que va de esta forma, entonces características que yo puedo sacar. Yo puedo decir, ok, que si tomo la segunda derivada y la evalúo en el punto A, eso va a ser 0. Por eso es que aquí yo puedo encontrar un punto de inflexión, porque es donde la función me está cambiando de concavidad. Ahora, una situación con respecto a la concavidad. En estos casos, muchas veces se confunde que para ser cóncava hacia arriba yo necesito que toda la expresión sea así. Y no, ser cóncava hacia arriba, con solo un pedacito de la gráfica que yo tenga, se puede cumplir. Entonces, ¿qué podría asegurar ahí además? Bueno, que la segunda derivada de f es mayor que 0 si x pertenece de menos infinito al valor de a en este intervalo. Porque aquí la función está siendo cóncava hacia arriba. También podría decir que la segunda derivada es menor que 0 si x pertenece de a más infinito, porque aquí está siendo cóncava hacia abajo. Son características, son elementos que podemos considerar en el momento de análisis. Y aquí esto sería un punto de inflexión porque es el valor donde esa concavidad me está cambiando. Ok, teniendo en cuenta ya la parte teórica, lo que significa, lo que nos permite encontrar la primera y la segunda derivada, vamos a resolver este ejercicio. Considere la función f de r en r y f es 3x a la 4 menos 4x a la 3. Vamos a determinar puntos críticos, intervalos de monotonía, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Vamos a hacer la solución. Voy a empezar por la parte A. Para encontrar los puntos críticos, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces, vamos a encontrar la primera derivada de la función f, que en este caso, si derivamos este polinomio, nos quedaría 12x a la 3 menos 12x a la 2. Posteriormente, cuando hacemos eso, lo primero que vamos a hacer, lo segundo, es tomar esa primera derivada e igualarla a 0. Voy a continuar la solución por acá. Entonces, cuando nosotros igualamos esa primera derivada a 0, entonces lo que nos quedaría es que 12x a la 3 menos 12x a la 2 es igual a 0. Y queda una ecuación cuadrática que sabemos resolver. Y ahí podemos sacar un 12x a la 2 a factor común. Nos quedaría x menos 1. Y entonces, para que esto se cumpla, x tiene que valer 0 o
X tiene que valer 1. Ahora, algo importante ahí. A nosotros nos están hablando de los puntos críticos. Si nos hicieran referencia a los valores de X donde se alcanzan los puntos críticos, esta es la respuesta. En X igual 0, en X igual 1. Pero nos están haciendo referencia a los puntos. Entonces, vamos a evaluar. Voy a poner otro puntito para señalar que es el siguiente proceso. Vamos a evaluar estos dos valores en la función original. Eso es importante. Se evalúan en esa función. Entonces obtendríamos f de 0. Y en el momento que evaluamos aquí, nos da 0. Y f de 1, en el momento que lo evaluamos, eso nos da menos 1. Entonces yo podría decir, por lo tanto, los puntos críticos son 0,0 y 1, menos 1. Ahí tenemos los puntos críticos que nos estaban preguntando en la parte A. Ahora vamos a resolver la parte B, que en la parte B nos decía, bueno, determina los intervalos de monotonía. Igual, para los intervalos de monotonía, yo lo que tengo que considerar es la primera derivada, que ya la teníamos, que es 12x a la 3 menos 12x a la 2. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar cuando la primera derivada es mayor que 0. O podríamos analizar cuando es menor que 0. Eso no va a cambiar. No nos va a interferir porque al final, si encontramos dónde es mayor, automáticamente encontraríamos dónde es menor y viceversa también. Entonces aquí tendríamos que 12x a la 3 menos 12x a la 2 tiene que ser mayor que 0. O sea, que 12x a la 2 por x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Y ahí elaboramos un cuadro de variación. En el cuadro de variación, los elementos que consideramos es el 12x a la 2, el x menos 1, que son todos los factores, y vamos a considerar la primera derivada. Vamos a evaluar desde menos infinito, vamos a analizar desde menos infinito hasta más infinito. Y buscamos los valores donde cada uno de estos factores se hace 0. Este primer factor se hace 0 cuando x vale 0 y este cuando x vale 1. Va a ser aquí y va a ser aquí. Ahora, podemos señalar, si queremos, que aquí es donde se hace 0 y que aquí es donde se hace 0 para hacerlo semejante en relación a lo que se ve. Ahora bien, si no escribimos esto, pero nos acordamos que ahí es donde se hace 0 y que puede cambiar de signo, no hay ningún problema. Ahora, al considerar el signo, como este está al cuadrado, multiplicado por 12, esto siempre nos va a quedar positivo. Este tendría un negativo y el cambio positivo. Y entonces, en el momento que nosotros analizamos los signos, comparamos los signos, este nos da menos, este nos da menos y este nos da más. ¿Qué podemos asegurar de eso en relación a la función original? A la función original podríamos asegurar que decrece y que aquí crece. Entonces, decimos que f es decreciente, f es decreciente si x pertenece de menos infinito hasta 1. O lo podemos hacer por separado, de acá a acá y de acá a acá, de menos infinito a 0 y de 0 a 1. No hay problema.
Y podemos decir que f es creciente y x pertenece de 1 a más infinito. Más esto lo voy a escribir mejor por separado. Ahora, algo que tenemos que considerar ahí, una nota que tenemos que considerar, es que nosotros habíamos visto, abierto, para quitar el 0, porque es donde se hace 0. Habíamos visto que aquí era donde la primera derivada se hace 0 y aquí también donde se hace 0, que son los puntos críticos. Pero ahora lo que nosotros podemos asegurar es que el punto 1, menos 1 es un mínimo relativo, porque es donde la función iba decreciendo y después empezó a crecer. ¿Por qué no podemos asegurar nada del 0,0, que era el otro punto crítico? Bueno, porque aquí no hubo cambio de monotonía. Entonces, solamente lo podemos llamar punto crítico. No lo podemos llamar o máximo o mínimo. Eso es un aspecto ahí importante que tenemos que considerar. Otra situación, o la otra parte que podemos encontrar, que nos están diciendo, bueno, los puntos de inflexión. Entonces, para los puntos de inflexión, vamos a calcular la segunda derivada. Ya nosotros habíamos calculado la primera, que recuerden que es 12x a la 3 menos 12x a la 2. Si derivamos eso, si derivamos la primera derivada, entonces nos quedaría, no, voy a escribir, no importa, 12, esta es la primera, 12x a la 3 menos 12x a la 2. Entonces, la segunda derivada sería 36x a la 2 menos 24x. Ahí tenemos la segunda derivada. Y ahora con eso, lo que voy a hacer es agarrar esa segunda derivada e igualarla a 0. Eso me daría que 36x a la 2 menos 24x tendría que ser 0. Que factorizado nos da, podemos sacar un 12 al factor común, un 12x. Entonces obtendríamos 3x menos, aquí nos quedaría 2 igual a 0. Que esto se va a hacer 0 cuando x vale 0 o cuando x vale 2/3. Pero nuevamente, muy similar a los puntos críticos. Aquí no nos están preguntando los valores de x, nos están preguntando los puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar este 0, tomar este 2/3 y evaluarlo en la función original. Si evaluamos el 0, nos da 0. Y si evaluamos el 2/3, ahí también vamos a encontrar el valor de la y, el valor de la imagen. Que lo que nos estaría quedando es menos 16 sobre 27. Entonces, por lo tanto, los puntos de inflexión son 0,0 y 2/3, menos 16 sobre 27. Y aquí hay una situación, vean que el 0,0 nos vuelve a coincidir. Bueno, era un punto crítico
y también es un punto de inflexión. ¿Por qué no lo puedo llamar máximo y mínimo? Bueno, porque al final hace referencia a este punto de inflexión. Es la diferencia. Puedo llamarlo punto crítico, puedo llamarlo punto de inflexión, pero como no había cambiado de monotonía, que recuerden que fue lo que hicimos en la parte B, ahí ya no lo puedo llamar máximo o mínimo. Y para finalizar, el ejercicio de igual, nosotros tenemos que sacar la segunda derivada, que ya la tenemos, y ahora vamos a hacer esa segunda derivada cuando es mayor que 0 o menor que 0, no nos va a interferir. Ya sabemos cuánto nos queda factorizado. Voy a escribirlo de una vez factorizado. Esto sería 12x y aquí nos va a quedar 3x menos 2 mayor que 0. Y ahí nuevamente hacemos un cuadro de variación. En nuestro cuadro de variación consideramos el 12x, consideramos el 3x menos 2 y consideramos la segunda derivada. Analizamos de menos infinito más infinito. A todo el dominio, buscamos dónde se hacen 0. Se hace 0 acá y se hace 0 en 2/3. Podemos señalarle lo que les había dicho en el pasado. Si no lo hacemos, no hay problema mientras lo recordemos. Y los signos serían menos, más, más, menos, menos, más. Y en el momento de comparar, la segunda derivada nos da positivo aquí, negativo aquí y positivo acá. ¿Qué nos permite asegurar esto? Ok, nos permite asegurar que la función original aquí va a ser cóncava hacia arriba, aquí va a ser cóncava hacia abajo y aquí va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, por lo tanto, f es cóncava hacia arriba si x pertenece, bueno, lo voy a escribir aquí abajito, x pertenece desde menos infinito hasta 0 y desde 2/3 hasta más infinito. Yo puedo asegurar que f es cóncava hacia abajo si x pertenece, en este caso, desde 0 hasta 2/3. Y ahí tendríamos los intervalos donde puedo analizar la concavidad. Para que ustedes visualicen esto de una manera más práctica, veámoslo a partir de la gráfica de la función. Ven que aquí tenemos la función 3x a la 4 menos 4x a la 3, que es esta función que está acá. Vamos a ubicar los puntos críticos que habíamos encontrado, que son 0,0 y el punto 1, menos 1. Vean que están acá, que estos dos son los puntos críticos, que son donde la función se hace 0, donde la primera derivada, perdón, de la función se hace 0. Eso ocurre, muchachos, eso ocurre cuando uno puede trazar una recta de manera horizontal que interseque, una recta tangente a la curva que interseque en ese punto. Ok, aquí están los puntos críticos. Vean que efectivamente desde menos infinito, así que vienen para acá, menos infinito hasta 1, la función fue decreciente. Y de 1 a más infinito,
la función creció. ¿Que aquí me dio 0? Sí, pero yo no lo puedo llamar, o solo lo puedo llamar punto crítico, no lo puedo llamar máximo o mínimo, porque la monotonía no cambió. Pero este que está aquí, sí lo puedo llamar un mínimo, que incluso lo podríamos llamar hasta un mínimo general de la función, porque es el punto más pequeño que hay. Ahora, como no sabemos, solo con el criterio, no sabemos si eso ocurre, entonces por eso es que a veces uno no se arriesga, dice, ok, es un punto, un mínimo relativo, un mínimo local, pero ya viendo la gráfica, ahí sí podemos visualizar que es ya el más pequeño. Ahora, si visualizamos los puntos de inflexión, que son 2/3, les decía, si visualizamos los puntos de inflexión, que son 0,0 y 2/3, menos 16/27, que es este puntito que está acá. Entonces, en estos valores, voy a hacerle un zoom a la función, en estos valores es donde se está presentando un cambio en la concavidad. Acá la función va a ser cóncava hacia arriba. Ven que la curva me está quedando cóncava hacia arriba. En este punto cambia de concavidad, en este punto A, y en este pedacito pasa a ser cóncava hacia abajo. Pero ¿qué pasa en este punto? Que aquí aparece como C. Ella vuelve a convertirse en cóncava hacia arriba. Eso es lo que sirven para los puntos de inflexión, para analizar dónde estoy cambiando de concavidad. Eso sería, muchachos, los criterios para lo que me sirve la primera y la segunda derivada. Ahora bien, esto es una noción general. En clases posteriores vamos a trabajar con aplicaciones un poquito más específicas de lo que hace la primera y la segunda derivada. Por ejemplo, los vamos a utilizar en problemas de optimización, en razones de cambio, lo podemos trabajar con rectas tangentes y demás. Ahorita lo que quería mostrarles es los conceptos básicos o los procesos básicos que se siguen tanto con la primera y la segunda derivada. Entonces, nos vemos la próxima clase y ojalá que les haya quedado lo más claro posible.